Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar refiriéndonos a todo lo que ha dejado la fase de grupos de la Champions League, obviamente haciendo hincapié en lo que fueron estos últimos partidos, esta última jornada que tuvo lugar ayer martes y hoy miércoles y que ha dejado a algunos equipos muy importantes y que en un principio parecían candidatos como mínimo a clasificar a la siguiente ronda en el camino y que no solamente están eliminados de la UEFA Champions League, sino que también no disputarán competencias continentales de cara a lo que va a ser el resto de la temporada. Y vamos a empezar claramente con la gran decepción de esta primera fase que tiene que ver con el Atlético de Madrid. El equipo dirigido por el Cholo Simeone se queda por primera vez sin competencias europeas en una parte de la temporada desde hace más de 10 años. Ayer cayó contundentemente 2-1 frente al Porto. Gracias a Jan Oblak, su arquero, no fue mayor la diferencia, y debido al empate que hubo en Alemania 0-0 entre el Bayer Leverkusen y el Brujas, ha quedado afuera absolutamente de todo. El Porto terminó siendo el mejor equipo del grupo después de haber perdido los dos primeros partidos. En las primeras dos jornadas había caído 2-1 en condición de visitante frente al Atlético Madrid y 4-0 en condición de local frente al Brujas. Sin embargo, ganó 4 partidos consecutivos y eso lo posicionó en lo más alto de la cima de este grupo B. Después el Brujas claramente es la gran revelación de esta Champions League, clasificó como segundo y avanzó a la siguiente fase. El Bayer Leverkusen, que también tiene como gran mérito haberle ganado uno de los dos partidos al Atlético Madrid, porque en Alemania lo derrotó por 2-0, y es por eso que gracias a este gol average, porque recordemos que la semana pasada habían empatado 2-2 en la capital española, con 5 unidades le alcanzaron como para meterse en los 16avos de final de la UEFA Europa League en la primera mitad del 2023. Pero la gran noticia, como dije, se la lleva el Atlético Madrid. Ya había quedado una vez eliminado en la fase de grupos con Diego Simeone como entrenador, pero en aquella oportunidad había compartido zona con el Chelsea y con la Roma y había quedado tercero por encima del Karabaj, equipo de Azerbaiyán, y es por eso que eso le había alcanzado para clasificar a la UEFA Europa League, competición que había logrado ganar en aquella temporada, y de hecho gracias a ganar esa UEFA Europa League después le terminaría ganando la Supercopa de Europa al Real Madrid por 4-2. En esta oportunidad el equipo del Cholo Simeone no solamente se queda sin Champions League, sino que no disputará competencias internacionales en este 2023 y más aún está a 10 puntos en la Liga Española del líder del Real Madrid, y es por eso que parece que la gran temporada que en un principio se podía avecinar por parte del Atlético empezó a caer demasiado rápido. Vamos a continuar con otro de los grupos que antes de empezar esta jornada no tenía a ningún clasificado a octavos de final y se terminó de definir todo absolutamente ayer. Estamos hablando del grupo D, grupo que componen, como sabemos, Tottenham de Inglaterra, Eintracht Frankfurt de Alemania, el Sporting de Lisboa de Portugal y el Olympique de Marsella de Francia. En definitiva, terminaron ganando los dos equipos que fueron visitantes en esta última jornada. El Tottenham hizo lo propio 2-1 en Francia frente al Marsella, tras empezar perdiendo 1-0. Había empezado ganando el conjunto local con gol de Memba. Lenglet terminaría empatando en el segundo tiempo y sobre la hora, en el quinto minuto de descuento, Pierre-Emile Højbjerg, el danés, terminaría marcando el tanto que le terminaría dando la clasificación al Tottenham, que si bien con el empate estaba clasificado, gracias a este gol, a este triunfo, porque si no ganaba, el primero del grupo iba a terminar siendo el equipo alemán, el Frankfurt, que estaba ganando en Lisboa, pero gracias a este triunfo el Tottenham termina siendo líder del grupo y obviamente eso lo favorece porque va a esquivar a muchos equipos que van a terminar siendo primeros de sus zonas. Y en el otro partido, como dije recién, el Frankfurt, que también dio vuelta a sus resultados, impuso 2-1 en condición de visitante al Sporting de Lisboa. Artur Gómez, el delantero brasileño, puso en ventaja al conjunto local, pero en la segunda etapa el japonés Daichi Kamada de penal y el francés Randal Kolo Muani terminaría marcando el segundo y dando vuelta al resultado para el Frankfurt, y el campeón de la Europa League avanza de fase. El vigente campeón de la segunda competición de Europa clasifica a los 16 mejores de la competición más importante del fútbol europeo y también la competición más importante de clubes a nivel mundial. El Tottenham termina líder de la zona con 11 tras haber caído un solo partido, fue de visitante 2-0 contra el Sporting. El Eintracht de Frankfurt termina clasificando haciendo una muy buena campaña en condición de visitante, porque terminó ganándole de ese motivo al Marsella y al Sporting de Lisboa, mientras que tercero termina quedando el conjunto portugués, una unidad por encima del Marsella, que lamentablemente se queda sin ninguna competencia europea en lo que queda de la temporada.
Y vamos ahora a finalizar con los dos grupos primero que se jugaron ayer y luego vamos a ir con toda la acción que hubo este miércoles, porque también hubo muchos partidos hoy de UEFA Champions League y de hecho mañana se va a estar definiendo las clasificaciones a la siguiente fase tanto de la UEFA Europa League como de la Conference League. Vamos al grupo A, zona en la cual únicamente había que definir quién era primero y quién era segundo y quién iba a Europa League y quién iba a quedar definitivamente afuera de toda competición europea, aunque había muy pocas probabilidades de que estas posiciones cambien, porque el Liverpool hizo un muy buen partido, derrotó 2-0 hoy por hoy al equipo con mejores números en Europa si contamos competencia internacional más competencia local, que es el Napoli. Le ganó 2-0 con goles de Mohamed Salah y Darwin Núñez, pero aún así, como el Napoli había ganado 4-1 en Italia en la primera jornada, el conjunto de Nápoles termina siendo primero de la zona y deja al Liverpool en la segunda colocación, lo cual puede hacer que haya un duelo bastante potente en octavos de final, porque si bien es cierto que no pueden cruzarse equipos del mismo país, podemos tener cruces bastante interesantes teniendo en cuenta que el Liverpool salió segundo de su grupo. Y en el otro partido de esta zona, el Rangers de Escocia perdió su sexto partido y ha sido el peor equipo en una fase de grupos en toda la historia de la Champions. Perdió los 6 compromisos, como dije recién, convirtió tan solo 2 goles y le metieron 22 tantos en estas 6 jornadas. En esta oportunidad le tocó caer 3-1 en condición de local contra el Ajax de los Países Bajos. Empezó ganando el equipo visitante con gol de Berghuis, se puso 2-0 con un tanto del ganés Mohamed Kudus, descontaba a 3 minutos del final para el equipo escocés de penal el inglés James Tavernier, pero a los 89 terminaba marcando el 3-1 y definitivo Francisco Conceição. La tabla, como dije recién, Napoli y Liverpool terminaron ambos con 15 puntos, los equipos clasificaron a octavos de final. Napoli termina primero por el gol average y también obviamente en caso de que hubiera empatado el Liverpool al ganarle por la misma diferencia de gol, el Napoli hubiera aún así clasificado primero por tener más goles a favor, y el Ajax, que tenía que perder con una diferencia de 4 goles frente al Rangers para perder su ubicación en Europa League, va a tener competición europea en la siguiente temporada. El Rangers se queda sin absolutamente ningún tipo de partido a nivel continental en el primer semestre del año que viene. Y en el último grupo que se definió ayer martes, en el cual ya estaba todo absolutamente confirmado, porque antes de iniciar esta sexta jornada ya sabíamos que el Bayern de Múnich iba a terminar como primero de grupo, que el Inter iba a ser el segundo de esta zona y que Barcelona iba a ir a la Europa League, y obviamente que el Viktoria Pilsen, el equipo checo, estaba absolutamente fuera de todo. Sin embargo, tuvimos buenos partidos, interesantes cotejos en los cuales ninguno de los dos equipos que disputaron los partidos guardó demasiado. Es cierto que hubo suplentes, futbolistas alternativos, pero aún así los 4 conjuntos que jugaron esta última jornada se tiraron a ganar. El Bayern de Múnich logró 18 puntos de 18 unidades posibles en esta primera fase, es hasta este momento el mejor equipo de la Champions League, y se impuso en condición de local 2-0 contra el Inter con tantos de Benjamin Pavard y Eric Choupo-Moting. El conjunto alemán es el mejor equipo de la fase de grupos y aspira obviamente a ser uno de los grandes candidatos a llevarse esta edición de la UEFA Champions League. Por otro lado, el Barcelona, después de la gran desazón que hubo la semana pasada, tras perder justamente contra el Bayern de Múnich en condición de local por 3-0, logró terminar esta competición con un triunfo. Por lo menos le ganó los 2 compromisos al rival más débil del grupo y al equipo que fue el segundo peor de toda la competencia por detrás del Rangers, el Viktoria Pilsen. Sin embargo, le costó bastante al equipo de Xavi Hernández llevarse los 3 puntos de la República Checa. Marcos Alonso, que se desempeñó como segundo marcador central, hizo el primero. Sobre el final del primer tiempo, Ferran Torres convirtió el segundo. En el inicio de la segunda etapa, Tomás Chori de penal, el delantero checo, marcaría el descuento para el conjunto local. Aumentaría la ventaja nuevamente Ferran Torres, autor de un doblete en esta última jornada de Champions League, mientras que nuevamente Tomás Chori, 2 goles del centrodelantero checo para el equipo anfitrión, que ponía nuevamente a tiro al conjunto local, que mínimamente quería llevarse un empate como para sumar una unidad en esta fase de grupos de la UEFA Champions League. Sin embargo, a los 30 del complemento, a 15 minutos de final, el joven Pablo Torre
con tan solo 19 años, marcaría su primer gol a nivel continental con la camiseta del Barcelona y terminaría convirtiendo y definiendo el 4-2 definitivo para este partido, para esta victoria del equipo catalán. ¿Cómo termina el grupo? Es exactamente igual que la semana pasada. Bayern puntaje perfecto con 18, Inter segundo con 10, Barcelona va a ir a la Europa League, tiene 7 unidades, Victoria Pilsen absolutamente afuera de todo sin sumar ni siquiera un punto. Y vamos ahora con lo que pasó este miércoles, donde no hubo quizás grandes sorpresas. El equipo que más tuvo que sufrir para clasificar, no a los octavos de final, porque los conjuntos que terminaron entrando entre los 16 mejores fueron equipos que ya estaban clasificados. No hubo ninguna sorpresa en ninguna de estas zonas, pero sí se puede decir que la Juventus, con tan solo 3 puntos, con un solo partido ganado y 5 perdidos, logró clasificar a la UEFA Europa League. Sin embargo, no es gracias a la actuación de la Juve, que tan solamente derrotó al Maccabi Haifa en uno de los partidos que jugó en condición de local por 3-1 y después, como dije, cayó en los otros 5. En esta oportunidad le tocó ser local frente al Paris Saint-Germain y el resultado fue más exactamente de lo mismo. Kylian Mbappé marcaría el primero para el conjunto francés, empataría el capitán de la Juve, Leonardo Bonucci, mientras que a 20 minutos de final Nuno Méndez terminaría marcando el 2-1 definitivo para los franceses, que a pesar de este triunfo no pudieron terminar la zona como primeros, porque la gran sorpresa, si se quiere decir como sorpresa, en este grupo la terminó dando el Benfica de Portugal, que goleó 6-1 en condición de visitante al Maccabi Haifa y gracias a eso terminó primero en la zona. Paris Saint-Germain termina segundo en el grupo y esto puede hacer que en los octavos de final haya duelos verdaderamente muy interesantes, tal como sucedió en la edición pasada de la UEFA Champions League, donde el conjunto de Francia tuvo que verse las caras con el Real Madrid. Por el lado del equipo portugués, el mejor de toda esta zona, sin lugar a dudas, sobre todo por la contundencia que tuvo en los partidos en los cuales fue mejor que el rival y en los partidos en los cuales estuvo igual o inferior a la hora del rendimiento contra los equipos a los cuales se enfrentó, como pudo ser uno de los partidos contra el PSG. La realidad es que nunca se vio superado ni lo sobrepasó ninguna situación. En cuanto a esta goleada, no hay mucho que decir. Empezó ganando el Benfica con gol de Gonzalo Ramos, empataría rápidamente para el conjunto israelí el neerlandés Sharon Cherry y después llegaría en el segundo tiempo, porque el primero terminó 1-1, una ola de goles del conjunto visitante. Empezando por el croata Petar Musa, llegaría el español Alejandro Grimaldo para marcar el tercero, el portugués Rafa marcaría el cuarto, otra vez un portugués, Enrique Araujo, terminaría convirtiendo el quinto y en el segundo minuto de descuento Joao Mario convertiría el sexto y definitivo gol. ¿Por qué decimos que el Benfica terminó primero, más allá de que terminó exactamente con los mismos puntos que el Paris Saint-Germain? Y además, en los partidos entre sí igualaron 1-1 y tuvieron la misma cantidad de goles a favor y la misma cantidad de goles en contra, porque el Benfica terminó convirtiendo más goles en condición de visitante. Un total de 9 goles de los 16 que convirtió Benfica fueron en condición de visitante y es por eso que terminó la primera fase como el líder del grupo. Y por otro lado, Juventus sí termina arriba del Maccabi Haifa y jugará UEFA Europa League a causa de tener mejor diferencia de gol. Y en otras dos goleadas que se dieron, el Real Madrid en condición de local le ganó 5-1 al Celtic y mantuvo su primer lugar del grupo. En caso de no triunfar en el partido contra los escoceses, hubieran terminado en la segunda colocación porque el Leipzig goleó en condición de visitante al Shakhtar Donetsk. Si bien ese partido no se jugó en Ucrania por todos los acontecimientos que ya conocemos, sino que se jugó en Varsovia, capital de Polonia. Pero volviendo al Real Madrid, fue muy superior al conjunto escocés, con tantos de Luka Modric y Rodrigo, ambos de penal. Empezó ganando 2-0. En la segunda etapa, Marco Asensio, Vinicius y el uruguayo Federico Valverde, hoy por hoy uno de los mejores mediocampistas del mundo, aumentaba la ventaja a una diferencia de 5 tantos y ya a falta de 5 minutos del final, el portugués Joao Filipe terminaría marcando el descuento y el 5-1 definitivo para el Celtic. Hay que decir que en el primer tiempo, cuando tan solo iba ganando 2-0 el conjunto local, Juranovic, el defensor del conjunto de Escocia, erró un penal que le servía para descontar y terminar con tan solo un gol de diferencia al cierre del primer tiempo. Y yendo al otro partido que sí definía algo, porque la realidad es que si bien el Leipzig estaba encima del Shakhtar Donetsk en lo que respectaba a la tabla de posiciones, si el Shakhtar ganaba por la mínima diferencia terminaría clasificando por el gol average, porque recordemos que en el primer partido de esta zona el Shakhtar venció en Alemania 4-1 al Leipzig. El conjunto alemán perdió los dos primeros partidos, el recién mencionado ante el Shakhtar,
y después perdió en condición de visitante frente al Real Madrid en España, pero posteriormente ganó los últimos 4 compromisos, lo que le permite salir segunda en la zona. En esta oportunidad el 4-0 fue muy pero muy contundente, goles de Christopher Nkunku, de Andrés Silva, de Dominik Szoboszlai y por último marcaría en propia puerta Valery Bondar, 4-0 para el Leipzig, que termina en la segunda colocación del grupo. Real Madrid primero con 13, Leipzig segundo con 12, Shakhtar Donetsk irá a Europa League, tiene 6, Celtic afuera de todo con 2 unidades. Y en un grupo en el cual la zona terminó, al igual que como empezó esta jornada, pero la realidad es que si se daban ciertos resultados podía todo modificarse. En el grupo E, el Chelsea terminó siendo el primero del grupo, con el Milan como segundo, tal como empezaron, como dije antes de esta sexta jornada, pero en caso de que el Milan hubieran perdido de local contra el Salzburgo y el Chelsea hubiera caído de local contra el Dinamo Zagreb, si bien es cierto que los ingleses ya estaban clasificados, podían perder el primer lugar del grupo, mientras que por el lado de los italianos podían irse a Europa League. Sin embargo, los dos conjuntos más fuertes jugaban en condición de local y ambos ganaron sus respectivos encuentros. Por el lado del Chelsea le costó más de lo que uno creía, porque derrotó 2-1 al Dinamo Zagreb, que recordemos que el único partido en el cual ganó en esta zona fue justamente el primero frente al Chelsea en Croacia, por lo que tenía algún antecedente positivo como para hacerse valer e intentar ganarle a los ingleses en condición de visitante. Bruno Petkovic abría el marcador para la visita, pero antes de la finalización del primer tiempo, Raheem Sterling y el suizo Denis Zakaria terminarían convirtiendo el 2-1 para que el Chelsea ganara este partido y termine como primero de la zona. Por el lado del Milan no hubo mucho que discutir, el conjunto italiano derrotó 4-0 en condición de local al Salzburgo, que por lo menos se lleva un pequeño premio de irse a la UEFA Europa League. El Milan ganó con 2 tantos de Olivier Giroud, con un gol del bosnio Rade Krunic y con un tanto del brasileño Junior Mesías. El grupo como termina: Chelsea primero con 13, Milan segundo con 10, ambos clasificados, Salzburgo irá a la Europa League con 6 unidades y el Dinamo Zagreb afuera de todo con 4. Y vamos con el último grupo que se cerró este día miércoles, que ya estaba todo definido porque antes de iniciar esta última jornada se sabía que el Manchester City era el líder, que el Borussia Dortmund clasificaba como segundo, que el Sevilla iría a la Europa League y que el Copenhague estaba fuera de todo. Sin embargo, hubo partidos interesantes porque el Manchester City ganó en condición de local 3-1 al equipo español, pero empezó perdiendo porque en la primera mitad el conjunto de Andalucía se iba ganando al entretiempo por 1-0 con un gol de Rafa Mir. Sin embargo, en la segunda mitad terminaría dando vuelta al partido. El primer tanto lo marcaría el joven lateral derecho Rico Lewis, tan solo 17 años para este futbolista, que empataba el partido para los Citizens. Un rato más tarde, Julián Álvarez, el argentino que está jugando en el lugar de Erling Haaland, que no fue titular no solamente en este partido, sino el pasado fin de semana por Premier League, convertía el 2-1 y luego de una recuperación justamente de Julián Álvarez y una asistencia posterior a Riyad Mahrez, el argelino marcaría el 3-1 definitivo para que el Manchester City termine esta zona invicto con tan solo 2 goles en contra. Y en el otro compromiso, que tampoco tenía mucha importancia, el Copenhague igualó de local 1-1 contra el Borussia Dortmund. El equipo alemán empezó ganando 1-0 con gol de Torgan Hazard, mientras que antes de la finalización de la primera etapa, Haraldsson, el islandés, marcaría la igualdad para el Copenhague. ¿Cómo se cerró este grupo? Las mismas posiciones que la semana pasada: Manchester City primero con 14, Borussia Dortmund aparece segundo con 9, Sevilla irá a Europa League, tiene 5 puntos, Copenhague eliminado de todo con 3. Vamos a repasar rápidamente cuáles son los 16 equipos que siguen en carrera en esta UEFA Champions League. A la izquierda los que salieron primero en su respectiva zona y a la derecha los que salieron segundo. Recuerden, el próximo lunes es el sorteo. Los que están del lado izquierdo van a enfrentarse a los que están del lado derecho con 2 condiciones. No se pueden enfrentar equipos que hayan compartido el mismo grupo, es decir, Napoli no puede estar con Liverpool, Porto con Brujas y así sucesivamente, ni tampoco pueden enfrentarse equipos del mismo país, por lo que hay algunos conjuntos que no podrán enfrentarse entre sí. Por ejemplo, el Manchester City no podría verse las caras con el Liverpool, ni tampoco, por ejemplo, el Napoli con el Inter o el Milan. En definitiva, los 8 equipos que salieron primeros y van a definir en los octavos de final en condición de local: Napoli, Porto, Bayern de Múnich, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Manchester City y Benfica, mientras que los que salieron en segundo lugar son Liverpool, el Brujas, Inter de Milán, Frankfurt, el Milan, el Leipzig, el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain.
En total, lo que hay que decir, todos los equipos ingleses clasificaron a la siguiente fase, los 4 que están disputando la UEFA Champions League. Hay 3 equipos italianos, solamente quedó afuera la Juventus. Hay 4 equipos alemanes, el Bayern, el Leipzig, el Borussia y el Frankfurt. Un equipo belga, un solo equipo español, una gran novedad, solamente está el Real Madrid. Un equipo francés, el Paris Saint-Germain, y 2 equipos portugueses, porque Porto y Benfica clasificaron a la siguiente ronda. Y por último también repasamos a los 8 equipos que quedaron terceros en cada una de sus zonas y van a estar jugando la UEFA Europa League en la primera mitad del 2023. Los conjuntos son Ajax, Bayer Leverkusen, Barcelona, Sporting de Lisboa, Salzburgo, Shakhtar Donetsk, Sevilla y Juventus. Recordemos, estos 8 equipos se van a estar enfrentando en los 16avos de final a los 8 que salieron segundos en su respectiva zona de la Europa League, que se va a estar definiendo mañana jueves, y los ganadores de esas respectivas llaves se van a estar enfrentando en los octavos de final a los que salieron primero en cada una de las zonas.